En el programa de hoy, desconocidos decapitan imagen de la Virgen María en Canadá. Arquidiócesis de Madrid en España denuncia trato de descarte a ancianos durante pandemia. Además, Estados Unidos rechaza el derecho al aborto en enérgica carta a la ONU. Qué gusto estar nuevamente con ustedes, amigos. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Yo soy Natalie Paredes. Gracias por acompañarnos una vez más en el programa. Empezamos este programa con noticias desde Canadá, donde unos desconocidos decapitaron la imagen de la Virgen María de una parroquia católica maronita. Veamos los detalles. Hace poco, un grupo de desconocidos decapitó una estatua de la Virgen María en la parroquia católica maronita de Nuestra Señora del Líbano, en la ciudad de Toronto, en Canadá. Según se dio a conocer por medio de una publicación en Facebook de la administración de la parroquia, antes de iniciar con las misas diarias, la feligresía se sorprendió al descubrir este acto horrible de vandalismo. Asimismo, de acuerdo a lo explicado desde la administración, lo más probable es que este hecho se realizó durante la noche o al amanecer. Además, no pudieron encontrar la cabeza cerca de la estatua. Por otro lado, la publicación también informó que la iglesia se puso en contacto con la policía de Toronto, quienes ya tienen en su poder algunas de las fotos de lo acontecido para realizar las investigaciones correspondientes. Cabe resaltar que en las cámaras de vigilancia de la parroquia católica maronita de Nuestra Señora del Líbano se pudo observar a una persona en el jardín de la iglesia cerca de las 3 de la mañana portando un objeto en su mano. En esa línea, las autoridades policiales comentaron en medios locales que continúan revisando todos los edificios en el área y buscando rastros en las imágenes de vigilancia para poder resolver este caso. Y ahora nos vamos rápidamente con nuestra corresponsal en España, Blanca Ruiz, quien nos tiene detalles de una denuncia de la Arquidiócesis de Madrid sobre el descarte de los ancianos durante la pandemia en ese país. Adelante, Blanca. Hola, muy buenas. Les saludo desde España, desde donde les traigo las últimas noticias. En concreto, que la Comisión de Justicia y Paz de la Archidiócesis de Madrid publicó el documento Los derechos humanos que el COVID nos hizo olvidar, mayores y residencias. En este informe hablan sobre la gestión de la pandemia de coronavirus y en él lamentan que en los momentos de mayor incidencia del coronavirus se llevará a cabo una clasificación de enfermos en función de la utilidad social de la persona, que afectó especialmente a los de edad avanzada y fundamentalmente a aquellos que vivían en residencias. Por eso subrayaron que el buen trato y la justa protección a los más vulnerables no es solo una exigencia evangélica, sino un indicador de salud moral colectiva. Una situación catastrófica no puede suponer un paréntesis moral, sino la oportunidad de poner en acto los valores y las virtudes públicas que nos identifican. También les cuento que el pasado 30 de agosto se inició en el santuario de Covadonga la novena a la Virgen, que durará hasta el 8 de septiembre, festividad de esta advocación mariana. El lema de este año es María, fuente de alegría y esperanza, y todas las celebraciones que tengan lugar en el santuario se llevarán a cabo bajo estrictas medidas de seguridad para evitar la propagación del COVID. El primer día de esta novena estuvo presidido por Monseñor Bernardito Auza, nuncio apostólico en España, quien envió el saludo y la bendición del Papa a los devotos de la Virgen. Quiero hacer llegar la bendición y un afectuoso saludo en nombre del Santo Padre, el Papa Francisco, a todos los devotos que desean honrar a la Santísima Virgen. El nuncio en España recordó que el santuario de Covadonga es un lugar privilegiado de España, un punto señero en su camino en la fe. Durante su homilía, Monseñor Auza animó a tener el corazón puesto en el Señor, como hizo la Virgen. María, traspasada de dolor, nos enseña cómo nuestra fe debe juntar lo que Pedro, hasta que lloró amargamente, no entendió del todo. Y es que confesar a Cristo como Hijo de Dios vivo no es una fórmula que se piensa o se discute, sino entrar en impagable deuda con Jesús, que compadece e introduce nuestra vida en la compasión. Con esta noticia les dejamos. Esto es todo desde España. Seguiremos informando. Gracias, Blanca, por la información.
En otras noticias, la presidenta de la Cámara de Representantes y miembro del Partido Demócrata en Estados Unidos, Nancy Pelosi, expresó la voluntad de su partido de eliminar el veto al financiamiento federal al aborto. Hace unos días, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y miembro del Partido Demócrata, Nancy Pelosi, dijo que la prohibición al financiamiento federal para el aborto quedará excluida de los proyectos de ley de gastos del 2021 si los demócratas conservan la mayoría en la Cámara, acabando con un acuerdo bipartidista de 44 años. Según se informó por medio de Los Angeles Times, Pelosi dijo a algunos de los demócratas que los proyectos de ley de financiación del próximo año no incluirían la enmienda Hyde. Cabe señalar que la enmienda Hyde, una política que prohíbe la financiación de abortos voluntarios por parte de los contribuyentes, es ley desde 1976. Asimismo, dicho estatuto, aprobado con apoyo bipartidista, prohíbe compensaciones del programa de salud Medicaid por servicios de aborto voluntario, pero contiene excepciones para abortos en casos de violación, incesto o cuando la vida de la madre está en juego, una política que ha salvado así más de 2.4 millones de vidas desde que se instituyó. Como se recuerda, el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden, se ha mostrado a lo largo de su campaña completamente a favor de la práctica del aborto. Por su parte, la campaña de Donald Trump agregó recientemente viñetas sobre la protección de la vida del no nacido y la libertad religiosa a su lista de prioridades para su segundo mandato. Continuamos con noticias de Estados Unidos y les contamos que precisamente en este país el gobierno rechazó el derecho al aborto en una enérgica carta enviada a la ONU. A fines de agosto, la misión de Estados Unidos ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, la cual es representada por Andrew Bromberg, envió una carta a dicho organismo para rechazar enérgicamente la existencia de un derecho al aborto. Según se dio a conocer por medio de Así Prensa, Bromberg señaló en el documento que recibieron la extraña e inexplicable carta el 22 de mayo de 2020 por parte de la ONU sobre las supuestas restricciones tomadas en el contexto del COVID-19 para impedir el acceso a los servicios de aborto en Estados Unidos. Esto en referencia a la crítica que el país norteamericano recibió luego de que algunos de sus estados decidieron restringir ciertos procedimientos médicos no esenciales para detener el avance del virus. En esa línea, el embajador le expresó a la organización que como titulares de mandatos sobre derechos humanos en las Naciones Unidas son indudablemente conscientes de que la ley internacional no reconoce ningún derecho al aborto. Asimismo, aseveró que Estados Unidos está decepcionado por esto y rechaza categóricamente este claro intento de tomar ventaja de la pandemia para afirmar la existencia de tal derecho, e indicó que esta acción es una perversión del sistema de derechos humanos y los principios fundacionales de las Naciones Unidas. En otras informaciones, hace poco en Argentina se presentó el libro titulado Cuando salvar vidas se convirtió en delito, que relata la historia no contada del caso del médico Leandro Rodríguez Lastra, condenado por no practicar un aborto en 2017 y así salvar la vida de la madre y del no nacido. Para contarnos más al respecto, estamos conectados con el propio doctor Rodríguez Lastra, a quien le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Hola Eddie, ¿qué tal? Un gran saludo para usted y a toda la audiencia. Doctor, para comenzar, ¿podría por favor contarnos brevemente este caso por el que se le condenó a prisión suspendida y a más de 2 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos? Bien, todo comenzó en el año 2017 cuando, estando de guardia, recibo una paciente de 19 años embarazada que tenía un grave problema de salud. Yo abordo a la paciente salvaguardando su salud y la de su embarazo. Este embarazo era no deseado, producto de lo cual se me ha acusado a mí de haber violentado la voluntad de la paciente
al hacer un tratamiento no acorde a lo que él me pedía, sin considerar que el tratamiento que se estableció era para proteger la salud de la paciente. De manera que se me ha condenado, como usted acaba de decir, a 1 año y 2 meses de prisión en suspenso y a 2 años y 4 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos sin verse imposibilitado mi posibilidad de trabajar como médico. Doctor, ¿y qué significa para usted la publicación de este libro titulado Cuando salvar vidas se convirtió en delito, cuyo autor es su abogado, el señor Damián Torres? Bien, para mí la presentación de este libro es algo muy importante porque en la medida que se fueron dando las circunstancias entre los juicios y las sucesivas audiencias, iba viendo que la información que le llegaba al público no era muy completa, estaba siempre muy parcializado la perspectiva, sobre todo en lo que tiene que ver con cómo los medios de comunicación tomaron este tema. No solamente eso, sino que la posibilidad de que el lector pueda tener acceso a parte de los testimonios que se fueron dando durante las audiencias y conocer otra parte de un escenario muy amplio que amerita ser visto por completo y no parcialmente. Por lo tanto, eso hace que sea muy gratificante para mí la posibilidad de que la verdad pueda conocerse por todo el mundo, que todos puedan tener acceso a ver las cosas que no se vieron de otra manera. Doctor, para terminar, ¿cree usted que existe o que se está iniciando una persecución política hacia los pro vida en Argentina? ¿Cómo ve el panorama para los pro vida en la nación? Acá en Argentina la situación de los pro vida es bastante difícil. Existe persecución, no hay mucha discusión al respecto, no solo a los médicos que se les cercena la posibilidad de defender su objeción de conciencia, sino también se han visto casos hasta en manifestaciones artísticas donde cualquier expresión de este tipo que en cierto modo protejan la vida o den un mensaje de protección de la vida, son censurados. Hubo un caso acá concreto donde se ha censurado la exposición de una artista con este contexto, ¿no? Por lo tanto, existe la persecución de ciertos sectores de la sociedad y por supuesto que algunos sectores de la política responden a esta presión volcando hacia los movimientos pro vida su censura o su cuestionamiento permanente. Doctor Leandro Rodríguez Lastra, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. El agradecido soy yo, un gran saludo para usted, para toda la audiencia y bueno, espero que se acerquen a la lectura de este libro para conocer un poquitito más sobre el tema y sobre cómo funciona la justicia. Muchas gracias. Gracias nuevamente, doctor Leandro. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Chile celebrará el Día Nacional del Migrante este 6 de septiembre. Además, sacerdotes asisten a los más pobres en los Andes peruanos. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Estamos de regreso y nos vamos hasta Chile para conectarnos con nuestra corresponsal Giselle Vargas, que nos trae noticias sobre la celebración del Día Nacional del Migrante que se realizará el próximo 6 de septiembre. Adelante, Giselle. Qué gusto saludarlos. Quiero informarles acerca de la celebración por el Día Nacional del Migrante que se celebrará el próximo 6 de septiembre. Las actividades han sido pensadas en comunión con el mensaje por la 76ª Jornada del Migrante y del Refugiado, en la que el Papa Francisco invita a incluir a los migrantes en las prácticas pastorales y de acogida de la Iglesia. De esta forma, el Instituto Católico Chileno de Migración, INCAMI, alienta a las parroquias a dialogar sobre la temática con una propuesta llamada Los Encuentros con el Cristo Migrante. También el organismo episcopal elaboró un afiche conmemorativo, una propuesta de guión para la celebración eucarística
y la oración del migrante. Ese día también se realizará la colecta anual de Encami, con el objetivo de seguir apoyando a quienes duermen en la calle esperando un retorno a su país de origen, a quienes perdieron su trabajo por la pandemia del coronavirus y a todos los migrantes que, como Jesús y su familia, se vieron obligados a huir. Y ahora los invito a conocer una novedosa propuesta teatral basada en la obra de Karol Wojtyła, nuestro querido Papa San Juan Pablo II. La compañía de teatro Segundo Piso, cuya misión es enriquecer la cultura a través de contenidos con valor, estrenará el próximo 5 de septiembre la obra titulada El taller del orfebre, escrita en 1956 por el entonces padre Karol Wojtyła. Esta propuesta nació con el objetivo de celebrar el centenario del natalicio del Papa San Juan Pablo II, rescatando así la afición que Karol Wojtyła tenía por la cultura y por las artes escénicas. El taller del orfebre, ¿Cuánto pesa tu amor?, presenta la historia de tres parejas que giran en torno a la figura de un misterioso fabricante de anillos, quien al mismo tiempo de sopesar las argollas de matrimonio, conoce la profundidad de la relación de estas parejas. Para conocer más sobre la trama, conversamos con Javier de la Cerda, director general de la obra y uno de los fundadores de la compañía teatral Segundo Piso. Bueno, a ver, esta obra se trata principalmente de tres parejas. El Papa relata, digamos, con mucha profundidad las situaciones y los conflictos que vive cada una de ellas. Y pienso que el gran tema de esta obra es el amor, ¿ya? El Papa era un tema que le inquietaba mucho, sobre todo entrando en una década de 1960 que fue muy compleja en ese sentido, con toda la revolución sexual que implicó el movimiento hippie, etc. Entonces el Papa quiere destacar en este texto digamos, toda la belleza y la importancia del sacramento del matrimonio, a fin de cuentas, y del amor. En esa época también él escribió otro libro que se llama Amor y Responsabilidad, donde aborda desde el punto de vista filosófico el tema justamente del amor matrimonial. Y aquí lo plasma en una especie de monólogo y de diálogos también de una manera más teatral. A él siempre tuvo esta sensibilidad por actuar y por expresar. Entonces, la verdad que, y como él tenía toda esta experiencia también siendo pastor, confesando y acompañando muchos matrimonios, pudo plasmar en estas tres historias de estas tres parejas todo lo que ahí él vivió y vio. Debido a las medidas sanitarias por el coronavirus, la obra que inicialmente se pensó implementar en el escenario tuvo que ser adaptada al formato online, lo que permitirá llegar a público de otros países. Bueno, quiero dejar de corazón muy invitado a todos los espectadores de EWTN a que nos acompañen el 5, el 12 y el 26 de septiembre a ver esta obra, El taller del orfebre, escrita por San Juan Pablo II. Yo les aseguro que van a tener una experiencia muy conmovedora y poder ver la potencia del amor que el Papa quiso reflejar en esas líneas. Así que no se la pierdan, acompáñennos en esas tres fechas. Eso es todo cuanto puedo informarles. Adelante, Silvia Yedi. Gracias, Giselle, por la información. Por otro lado, les contamos que sacerdotes palotinos que sirven en la ciudad ayacuchana de Vilcas, Guamán, en los Andes del sur del Perú, llevaron ayuda solidaria a los más necesitados de esa zona, cuya situación económica se ha agudizado con la pandemia del coronavirus y las restricciones sanitarias que estipuló el gobierno. Para contarnos todos los detalles al respecto, estamos conectados con el padre Marcone Silva Castro, párroco de la parroquia Virgen del Carmen de Ayacucho. Padre Marcone Silva Castro, bienvenido a EWTN Noticias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Mucho gusto estar aquí hablando con ustedes. Padre, ¿podría comentarnos, por favor, hace cuánto tiempo vienen trabajando los sacerdotes palotinos en el departamento andino de Ayacucho? Nosotros estamos acá cerca de 8 años trabajando en la retomada de la misión acá en Vilcas, Guamán. Todavía yo estoy a 1 año y 8 meses acá trabajando, continuando la misión palotina. Y en ese sentido, ¿nos podría contar qué lugares de Ayacucho han sido beneficiados con la ayuda que han llevado y a cuántas familias en promedio han podido apoyar? Sí, acá nosotros apoyamos a cerca de 100 familias, llevando una canastra con algunos alimentos básicos, como que familias de acá, de Vilcas, Guamán, de Concepción, Callanto, Huambalpa, Montecucho, Huancapuquio y Chilicruz. Acá, hasta estos pueblos nosotros hemos ido juntamente con los otros padres
a que nos apoie e juntamente com as madres. Apoio esse que nos foi financiado por medio de la Caritas Perú. Finalmente, padre, Perú es uno de los países más afectados por el coronavirus y Ayacucho ya era un departamento bastante pobre mucho antes de la pandemia. En ese sentido, ¿qué mensaje podría brindarle a aquellos peruanos que en este momento están pasando por situaciones difíciles como la muerte de sus familiares y la pérdida de sus trabajos? Que este tiempo de pandemia, que nosotros aprovechemos para los beneficios de nuestra alma. Seguro que es difícil nosotros hacer una lectura y mirar los beneficios, las cosas buenas, pero no vamos a permitir que nos quite la fe, la esperanza en Dios, y que nosotros practiquemos la caridad para con nuestros hermanos, porque nem todos son tan pobres que no pueden donar algo. Que nosotros estemos atentos, ¿no? Mirando con caridad a nuestros hermanos. Padre Marcones Silva Castro, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Mucho gusto, Dios los bendiga mucho y felicitaciones a los trabajos que ustedes ejercen. Gracias nuevamente, padre. Y ahora nos vamos hasta Denver, Colorado, para conectarnos de inmediato con nuestro director Alejandro Bermúdez, quien nos hará una breve reflexión sobre el estrés y presión que está afectando a todas las personas, en especial a los católicos, quienes en algunos países aún no logran asistir a misa ni a los sacramentos debido a la pandemia del coronavirus. Te escuchamos, Alejandro. Amigos de EWTN Noticias, soy Alejandro Bermúdez y es un gusto estar nuevamente con ustedes. En este tiempo de la pandemia, nosotros obviamente estamos sufriendo un tremendo estrés, un tremendo nivel de presión. Y esto afecta a todos y nos afecta de manera particular a los católicos porque en muchos de nuestros lugares, en la gran mayoría, no hemos podido regresar a misa todavía y son ya varios meses. Tenemos un acceso extremadamente limitado a los sacramentos, cuando en algunos lugares no se tiene acceso, en lugares como la Arquidiócesis de Lima, por ejemplo, el arzobispo ha prohibido que las parroquias que tienen salas fúnebres, que tienen velatorios, no los pongan a disposición de los fieles y en consecuencia el escenario es un escenario difícil, triste, a lo que se suma problemas de la vida cotidiana muy importantes, la pérdida del trabajo, la suspensión del trabajo o tener que trabajar en situaciones que son incómodas porque nuestras casas no están preparadas, digamos, para poder trabajar a distancia. Estamos con el resto de la familia, con los niños, etc. Y no necesito entrar en detalles sobre cuánto estas presiones nos vienen afectando. Pero es importante que nosotros, los católicos, como ha estado pidiendo el Papa Francisco, conservemos la cordura, ¿no? Y que la fe nos ayude a conservar el sentido común. Ya hay muchos estudios que demuestran que las personas de fe están viéndose menos afectadas, significativamente menos afectadas por todas las consecuencias de estrés psicológico que está sufriendo el mundo entero. Y tenemos que ayudar a que también nuestra fe sea un elemento que nos ayude a conservar la cordura. Y conservar la cordura, personalmente, lo sugiero en dos aspectos donde a través de los correos electrónicos que recibo, a través de las comunicaciones vía redes sociales, me preocupan más. Y estos dos elementos son, número uno, la atención exagerada e impropia a las teorías de la conspiración, que lo único que hacen es incrementar nuestro estrés, nuestra sospecha sobre cosas que no están confirmadas o sobre especulaciones que a raíz de que no podemos creerle a nadie por el mal papel que están haciendo los medios de comunicación, terminamos creyendo estas teorías de la conspiración. No son buenas, hermanos, no son buenas para el alma y no tienen suficiente fundamento racional. Es a veces un video, una comunicación en WhatsApp que se transmiten y eso no puede ser suficiente para crear la base
de una creencia. Y en segundo lugar está el creciente resentimiento hacia nuestras autoridades eclesiásticas. Miren, hermanos, hay decisiones que son frustrantes, hay decisiones que pueden parecer imprudentes, tal vez lo sean, de parte de las autoridades eclesiales, pero tenemos que entender que estas decisiones se toman con la mejor intención y que eso de ninguna manera nos puede llevar a tratar de desautorizar a un obispo. Recientemente, un sacerdote bien conocido aquí en la Arquidiócesis de Denver salió en YouTube diciendo que había que desobedecer a los obispos. Ni siquiera se estaba refiriendo específicamente a nuestro arzobispo acá, pero cuando un sacerdote sobre temas del COVID, porque estaba hablando de eso, dice que hay que desobedecer a los obispos, estamos entrando en un estadio de desquiciamiento que no es sano y que definitivamente no es algo que debemos incorporar en nuestras vidas. Pidámosle al Señor, pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine en este tiempo y que nos dé la paz de corazón, la virtud de la paz y la virtud de la sabiduría que nos permite discernir qué cosas son verdaderas y qué cosas son también buenas para nuestra vida espiritual y de las personas que nos rodean. Los dejo en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro, por tu comentario. Amigos, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta pronto.